Revelado. El increíble descubrimiento de una traición oculta que cambió mi vida para siempre. Manuel se encontraba en una encrucijada. Algo imprevisto y devastador había irrumpido en su mundo académico. Durante años había dedicado su vida al estudio de la biología, llevando el nombre de su familia con orgullo. Sin embargo, el brillo de su carrera se opacó abruptamente cuando descubrió que el doctor García, su mentor, el hombre que había moldeado sus aspiraciones, había estado robando sus ideas y haciéndolas pasar como propias. El aire se volvió denso y su mente un torbellino de emociones confluyentes, furia, traición, decepción. Este acto vil no solo afectaba su futuro, sino también todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras su corazón latía desbocado, se preguntaba si sería capaz de enfrentarlo. La imagen de su abuela, con su voz firme resonando en sus oídos. El trabajo honesto y la lealtad son nuestros más altos atributos, lo mantenía anclado. ¿Tendría el valor para no rendirse ante la injusticia o se dejaría llevar por el deseo de venganza? La mera idea de confrontar al doctor García lo llenaba de terror. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras repasaba sus notas para el evento académico más importante de su vida, su mente se desviaba hacia los momentos en la finca, los días pasados en el campo, el aroma del maíz y el canto de los pájaros que solían acunar sus dudas. Pero esa paz parecía lejana ahora. Recordaba cómo su bisabuelo, un científico sobresaliente, fue marginado por su origen humilde. La injusticia que él había padecido parecía revivir en su propia historia. El fuego de la indignación reavivó su determinación. ¿Podría él ser la voz que reivindicara no solo su propio esfuerzo, sino también el legado olvidado de su familia? Con cada respiración, la presión dentro de él aumentaba. El doctor García representaba todo lo que despreciaba y, sin embargo, se sentía atado a la idea de actuar con honor, un dilema desgarrador que lo mantenía despierto por las noches. Un intenso deseo de justicia lo retorcía por dentro. Clavando su mirada en el papel, cada palabra adquiría peso, cada dato parecía ser un grito por atención y reconocimiento. A medida que la hora de su presentación se acercaba, sentía el sudor frío deslizarse por su frente. Eran sus ideas, sus investigaciones. Cualquier palabra que pronunciara podría convertirse en una espada de doble filo. Era su momento de brillar, pero también de arriesgarse. Al mirar al público, el vacío se sentía abrumador, especialmente al visualizar al doctor García, cuya figura le provocaba rechinar los dientes. Las dudas se apoderaban de él. Cada segundo se convertía en una eternidad mientras trataba de reconciliar su deseo de desahogar la rabia acumulada con los principios que su abuela le había inculcado. Él quería salir, gritar por la verdad, pero una fuerza en su interior le decía que la calma y la razón tal vez eran las verdaderas aliadas en esta contienda. La sala guardaba silencio absoluto, como si todo el mundo contuviera la respiración, mientras Manuel se preparaba para confrontar no solo a su traidor, sino también a sí mismo. ¿De qué estaba hecho? Un segundo de duda llegó, tan intenso que casi lo paralizaba. ¿Sería capaz de alzar la voz, demostrar que la verdad siempre triunfa? ¿O se hundiría en el océano de la injusticia que lo rodeaba?
El corazón de Manuel latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor marcial. La sala, repleta de rostros expectantes, se convirtió en un escenario de juicio. La voz de su abuela, un eco constante, le recordaba la importancia de la verdad. Este era su momento no solo para presentar su trabajo, sino también para desafiar al doctor García, una figura que había despreciado tanto su talento. Las palabras comenzaron a fluir mientras su mente se enfocaba en la ciencia, en las investigaciones que había llevado a cabo con sudor y esfuerzo. Cada diapositiva era un testimonio de su arduo trabajo, una manifestación palpable de su dedicación. Pero detrás de la presentación técnica había una mezcla de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Podría guiar a la audiencia a través de la complejidad de sus hallazgos y al mismo tiempo tener la valentía de señalar la injusticia? Al final de su exposición, el rostro del doctor García no mostraba el orgullo que Manuel esperaba ver en un mentor. Su expresión tornó hacia la crítica, con un ligero esbozo de desdén que lo atravesó como un rayo. La traición se convirtió en un peso insoportable, una carga que le suplicaba ser liberada. Manuel respiró hondo y decidió que era el momento de hablar, de no permitir que la injusticia quedara sin respuesta. Quiero compartir no solo mis hallazgos, sino también un principio fundamental en la investigación, la integridad, comenzó. Las palabras estaban cargadas de convicción. Miró directamente al doctor García, quien intentaba evitar su mirada. A lo largo de mi carrera he aprendido que la verdadera ciencia no solo se basa en datos, sino en la honestidad con uno mismo y con los demás. Un murmullo se escuchó en la audiencia, y el instante se estiró como un chicle. Manuel sintió el reconocimiento en los rostros de sus compañeros, la consideración de quienes sabían que la ética era un pilar esencial en cualquier disciplina. Las tensiones en la sala eran palpables. La gran pregunta quedó en el aire. ¿Cómo reaccionaría el doctor García ante esta osadía? La balanza de la verdad pendía hacia un lado. Manuel se sentía más fuerte, aunque aún una sombra de vulnerabilidad lo acechaba. Sin embargo, esa fortaleza lo empujó hacia adelante, la determinación de desmantelar el silencio que había permitido la traición. El doctor García se levantó, su rostro marcado por la indignación. Manuel sostuvo su mirada, dejando a un lado su miedo. Era hora de demostrar que su investigación no solo pertenecía a él, era un legado que debía ser protegido. ¿Acaso no es el deber de un mentor guiar y nutrir a los futuros científicos? No robar lo que ellos han creado. La voz de Manuel resonó, llena de fuerza y pasión. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una flecha apuntando al corazón de la corrupción. La realidad de la traición se convirtió en un faro que iluminaba su camino hacia la justicia. La reacción de la audiencia fue electrizante. Hubo murmullos de apoyo, asombro y, ¿por qué no?, admiración. Manuel había despertado una chispa de energía que tal vez nunca había imaginado que existía en él. Sin embargo, a pesar de este momento de triunfo, una pregunta persistía. ¿Qué consecuencias tendría esta confrontación? Mientras el silencio volvía a invadir la sala, Manuel sintió que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. La adrenalina se disparó, el desafío se presentaba ante él como una inevitable resolución. Pero en su interior bullía la emoción de la incertidumbre. ¿Estaba preparado para lidiar con los ecos de su elección? Cuando el doctor García finalmente habló, la voz temblorosa cargada de reproches resonó en sus oídos. Manuel supo que ya nada volvería a ser lo mismo. ¿Se había hecho un enemigo poderoso? ¿O había cimentado su lugar en la academia? Todo estaba por escribirse, y el tiempo comenzaba a moverse más rápido. La verdad que había buscado ahora traía consigo nuevos retos.
En ese instante en el que miró a su alrededor, se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. El próximo paso era incierto, pero el desafío estaba lanzado. Los registros de su vida académica estaban escritos con polvo, y era hora de romper el molde. Manuel sintió que la sala se iba vaciando de oxígeno mientras el doctor García comenzaba a retorcer su respuesta. Las palabras del mentor eran rápidas y cortantes, pero en el fondo resonaban más por su indignación que por una argumentación sólida. Cada reproche apuntaba a socavar no solo su trabajo, sino también su integridad. Sin embargo, algo había cambiado en Manuel en ese breve instante de valentía. En lugar de desmoronarse ante la crítica, un fuego interno había comenzado a arder. Había recuperado una pieza fundamental de sí mismo, su confianza. Aunque la rabia del doctor García era palpable, la respuesta de sus compañeros se convirtió en un prisma de apoyo que iluminaba su camino. Consciente del reto que se le avecinaba, Manuel sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Después de la presentación, buscó a Ana, su colega y aliada, que había sido testigo de sus luchas. «No puedo dejarlo así, Ana. Esto es más grande que un trabajo. Tengo que actuar», afirmó con determinación. Ana asintió, y la preocupación en su mirada no pasó desapercibida para Manuel. «Los poderosos no suelen perdonar, Manuel. Esto podría costarte mucho. Pero si decides seguir adelante, yo estaré contigo». La lealtad de Ana lo inspiró, pero también lo llenó de dudas sobre el camino que estaba dispuesto a tomar. Con cada paso que daba hacia su oficina, las preguntas empezaron a asaltarlo. ¿Era posible que estuviera dispuesto a enfrentar las consecuencias de su verdad? A medida que su mente se adentraba en esas reflexiones, una idea emergió: elaborar un plan que no solo protegiera su labor, sino que también expusiera la verdad que había sido sofocada por el ego del doctor García. Empezó a notar conexiones en su investigación que había pasado por alto antes. Había indicios de prácticas poco éticas en la publicación de datos y de cómo sus propios hallazgos podrían ser alimentados en un proyecto del doctor García, desdibujando la línea entre el descubrimiento y el plagio. Manuel se sentó en su escritorio, rodeado por un cúmulo de libros y anotaciones, y poco a poco, cada pieza del rompecabezas comenzó a encajar. Las evidencias necesitaban ser catalogadas. A medida que los días transcurrían, la ansiedad y la determinación competían en su interior. Obtener pruebas suficientes requeriría minutos que se tornaban horas, noches de desveleo y una calma que resultaba difícil de mantener. Pero a cada paso, Manuel se sentía más preparado. La voz de su abuela reverberaba en su mente, recordándole que la verdad siempre encontraría un camino. Aun cuando Tomás, su otro compañero, sugirió que lo mejor era dejarlo pasar, Manuel no podía ignorar el compromiso que había hecho consigo mismo. «No se trata solo de mí, se trata de lo que esta academia representa», respondía cada vez con mayor claridad. Eventualmente, recopiló suficiente información para plantear su caso. Cuando todo estuvo en su lugar, el siguiente paso era el más complicado: hablar con la junta directiva, un espacio que evoca temores y promesas a la vez. La posibilidad de enfrentar al doctor García una vez más lo llenaba de emoción y ansiedad. La noche anterior a la reunión, Manuel se detuvo ante el espejo. El reflejo le devolvía a alguien que había aprendido a no temer. La duda ya no sería su compañera. Estaba decidido a cambiar la narrativa. Su mano tembló ligeramente mientras marcaba el número de la vicepresidencia. El llamado era más que realizar una investigación. Era una búsqueda personal de la justicia. Mientras el teléfono sonaba, Manuel sintió que sus decisiones estaban destinadas a forjar un nuevo camino. Uno que lo llevaría al descubrimiento de no solo la verdad en torno a su trabajo, sino también en el fondo de su propia identidad. Cuando al fin una voz familiar le contestó al otro lado, supo que estaba a punto de enfrentar su desafío más grande hasta ahora. La pregunta flotó en el aire.
¿Cómo afectaría el mundo académico e incluso su relación con Ana este nuevo desenlace? Sin poder dar marcha atrás, Manuel dejó que la verdad fluyera. Manuel respiró profundamente. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor en su pecho. Esa voz al otro lado del teléfono había sido el primer escalón en su camino hacia la verdad. Formulando cada palabra, empezó a relatar las irregularidades que había descubierto. A medida que avanzaba, notó que su voz adquiría un tono firme, como si la convicción se fuera anclando en sus palabras. Me gustaría solicitar una reunión con la junta directiva para discutir algunas inquietudes sobre la integridad de ciertos datos en los informes del Dr. García, expuso. Cada sílaba cuidadosamente estructurada para evitar la sensación de ataque. Luego se detuvo. ¿Y si ese momento marcaba el final de su carrera académica? La pregunta se deslizó como una sombra, pero fue rápidamente apartada por la revelación de que iba más allá de sus propios intereses. Se trataba de honestidad, de buscar lo correcto. Esa madrugada, Manuel se aferró a sus notas. La investigación siempre había sido su refugio, pero ahora se convertía en su arma. Estaba decidido a trazarse una estrategia efectiva, una que equilibrara su deseo de justicia con la prudencia de un entorno académico donde cualquier error podría ser fatal. Revisó cada documento, cada email, cada dato que respaldara sus afirmaciones. Sabía que para desafiar a alguien tan influyente como el Dr. García necesitaba ser meticuloso. Los días pasaron como un tira y afloja de emociones. La ansiedad a veces lo paralizaba, pero otras lo llenaba de energía. Ana se convirtió en su apoyo incondicional, enviándole mensajes de aliento cada día, recordándole la importancia de su lucha. Aunque la presión aumentaba, su conexión con Ana se fortificaba. Había encontrado en ella no solo una aliada, sino un refugio ante la tormenta que se acercaba. Finalmente llegó el día de la reunión. Manuel se vistió con un traje que le confería una sensación de profesionalismo. Se miró en el espejo y sintió que llevaba sobre sus hombros la carga de su verdad, algo que había creído inalcanzable semanas atrás. Al entrar a la sala, el aire se sentía pesado, envuelto en miradas investigadoras que golpeaban su confianza. Sin embargo, su determinación lo llevó a plantarse firme ante los miembros de la Junta. Mientras expuso su caso, la lógica de su argumentación fue combinándose con una pasión oculta. El nerviosismo que lo había acompañado previamente se transformó en claridad de propósito. Cada prueba, cada testimonio que presentó actuaba como un ladrillo en el edificio de su defensa. Pero en el momento culminante, cuando parecía que el soporte de sus colegas podría detener el avance del Dr. García, hubo un cambio extraño en la atmósfera. Las miradas de la Junta se desplazaron entre él y su mentor. Manuel sintió que algo oscuro se cernía sobre él. Las dudas que había superado empezaron a reverberar en su mente. ¿Y si todo se volvía en su contra? Mientras avanzaba en su exposición, un silencio inquietante entrelazó el ambiente. De repente, alguien en la sala hizo una pregunta que desafió todo lo que había preparado, arrojando una luz diferente sobre su caso. ¿Y qué pruebas tenemos de que esos datos no son solo un error de interpretación? Manuel sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Esa pregunta no solo desnudó la fragilidad de su argumento, sino que expuso sus propias inseguridades. En un instante, lo que había sido un acto de valentía se tornó en una prueba de fe hacia sí mismo. Su visión del futuro se oscureció. Era más que solo su reputación lo que estaba en juego. Mientras se preparaba para responder, buscó en su interior una chispa de determinación. La mirada de Ana le recordó su propósito. ¿Sería suficiente para enfrentar la inminente contraataque? El giro de los acontecimientos lo dejó colgando en el hilo de su destino.
Y en ese momento, Manuel sabía que la verdadera batalla no solo se libraba en la sala de juntas, sino dentro de su propia alma. El futuro era incierto y el siguiente paso podría ser crucial. ¿Sería capaz de enfrentar las sombras que se dibujaban en la distancia? Manuel se quedó en un silencio abrumador, sintiendo cómo cada segundo se alargaba mientras las miradas expectantes de la junta lo atravesaban. Su mente funcionaba a toda velocidad, buscando la respuesta perfecta, aquella que no solo despejara la duda, sino que también reafirmara su camino hacia la verdad. En ese instante, la imagen del doctor García, un hombre que había sido tanto su maestro como su referente, se tornó en un espectro imponente. La voz de la moderadora rompió el hechizo del silencio. «Manuel, ¿tienes algo que agregar?» Tomando una respiración profunda, recordó las horas dedicadas a estudiar cada detalle de su investigación. Lo que he presentado no es solo una interpretación de datos, sino una serie de inconsistencias que apuntan a una manipulación en los informes. No se trata solo de errores. Cada palabra se convirtió en un intento por erigir una muralla entre su convicción y las dudas que amenazaban con derrumbarla. Pero las palabras, a pesar de estar impregnadas de esfuerzo, no lograron silenciar el eco de la pregunta original. Sintió que su respuesta no era suficiente, que necesitaba un apoyo tangible para reforzar sus afirmaciones. Consciente de que la situación iba más allá de una mera defensa académica, luchaba contra el miedo que se aferraba a su pecho. «Si me permiten», continuó, alzando la voz, «he traído evidencias documentales que demuestran patrones de alteración en los datos que se nos proporcionaron. Estas alteraciones no son simples errores. Si me dan un momento, puedo mostrarles el análisis que he realizado». A medida que empezó a presentar sus evidencias, una mezcla de esperanza y desasosiego lo invadió. Su destino profesional pendía de un hilo, y la línea entre el éxito y el fracaso parecía dibujarse claramente ante él. Sin embargo, cada diagrama y cada dato presentaban una narrativa en la que él se había sumergido hasta perderse. Era su trabajo, su integridad, lo que estaba en juego. Esa voz interna que a veces lo cuestionaba, ahora le gritaba que este era su momento, que no podía rendirse. La junta se mostró escéptica. Algunos miembros se intercambiaron miradas. Manuel sintió que la atmósfera estaba cargada de tensión, casi eléctrica. La duda de la moderadora se convirtió en una pequeña chispa que podría encender una controversia mayor. Aquella pregunta inicial, aunque inquietante, también había abierto la puerta a un diálogo que requería valentía. Y él debía ser el primero en dar ese paso. Cada argumento que expuso fue meticulosamente respaldado por sus hallazgos, pero también comenzó a descubrir en sí mismo un talento que nunca había sentido necesario desarrollar: la capacidad de persuadir. Comenzó a hablar menos de cifras y más de la ética detrás de su trabajo. A medida que sus palabras cobraban vida, invocaban un sentido de justicia y responsabilidad que resonaba en la sala. Sin embargo, aún permanecía la sombra del doctor García, un experimento viviente de sus propios temores. Sentía su presencia en la sala como una advertencia de lo que podía perder. Al finalizar su presentación, se dio cuenta de que su lucha no solo era por la verdad, sino por el reconocimiento de su propia voz en un mundo que tanto la había silenciado. Fue entonces cuando el doctor García, con una serenidad inquietante, tomó la palabra. «Manuel, valoro tu arduo trabajo, pero ¿no crees que podrías estar sobreestimando tus resultados? ¿Acaso este escenario no es un producto de tu propia interpretación neuronal?» Su pregunta, disfrazada de cortesía, tenía la intención de provocar vulnerabilidad. Manuel volcó su mirada hacia Ana en busca de un apoyo silencioso. En ese momento recordó sus propias convicciones y la razón que lo había llevado hasta allí. Una determinación renovada inundó su ser. No podía dejarse llevar por la marea de duda. Tenía que estar a la altura de sus propias revelaciones.
Mientras el diálogo se intensificaba, su mente se refrescó con la idea de que la lucha que libraba era más que una cuestión de pruebas, era un combate interno por la aceptación de su propio valor. Fue entonces cuando una chispa de intuición lo golpeó. Un nombre, una fecha, un documento hasta entonces aclamado como irreprochable, una sombra que podría cambiar el rumbo de su argumentación. Si me permiten, hay un documento que podría corroborar mi exposición. No es simplemente un número, sino evidencia de algo mucho más profundo que lo que hemos discutido hoy. Escondo ahí algo que todos han pasado por alto. Manuel sintió cómo el ambiente se electrizaba nuevamente. La pregunta era, ¿estaría a la altura de esta nueva revelación? A medida que el latido de su corazón se aceleraba, la certeza de que su vida estaba a punto de dar un giro dramático se apoderó de él. Era el momento de desvelar la traición que había permanecido oculta en las sombras de su investigación. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras Manuel contemplaba a sus compañeros, midiendo cada rostro con anhelo y ansiedad. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y supo que ese era su instante de mostrar que había llegado más allá de su propia inseguridad. Respira hondo, pensó, antes de continuar. En el documento que menciono, dijo, con la voz más firme que pudo reunir, se describe la manipulación en los datos de manera explícita. Los registros se alteraron de modo que benefician a determinados investigadores, y eso es algo que, como académico, debemos condenar. Sentía que la adrenalina le recorría el cuerpo. Era un embrollo de emoción y presión, pero en su mente había un propósito claro: evidenciar la verdad. La moderadora asintió, ahora cautivada, y Manuel sintió que un ligero atisbo de esperanza comenzaba a florecer en su interior. Era una oportunidad que debía aprovechar al máximo, y se lanzó a desgranar la información del documento como un arqueólogo que saca a la luz reliquias olvidadas. Si observan la tabla que les he presentado, prosiguió, verán que los puntos de datos seleccionados se eligen para dar soporte a una narrativa conveniente, pero en las grabaciones originales estas cifras son muy diferentes. Su voz se tornó más apasionada. Nos encontramos ante un dilema ético. Si ignoramos esto, estaríamos perpetuando una cultura de corrupción en la investigación. Con cada afirmación sentía cómo las dudas sobre su capacidad se desvanecían. Las miradas de sus pares se transformaron, pasaron de la incredulidad a la curiosidad, y con cada interrupción del doctor García, que procuraba desviar su atención, Manuel apuntalaba sus argumentos con la fuerza de su convicción. Los datos no eran solo cifras, eran verdades a las que se había arriesgado al dedicar horas interminables de estudio, y ahora estaban ahí, dispuestos a hacer ruido. El doctor García, aunque obstinado, parecía más cauteloso. Manuel captó un pequeño titubeo en su voz cuando respondió, lo que le indicó que su presentación estaba empezando a ser efectiva. Sin embargo, la verdad le importaba más que la victoria. Este proceso no era solo un ascenso profesional, se trataba de su propia reivindicación personal. Lo que está en juego es mucho más que nuestro prestigio, es la confianza del público en la investigación científica. ¿Qué tipo de legado queremos dejar? Manuel buscaba tocar las fibras de conciencia de sus colegas, su propia valía en el equilibrio. Estaba convencido de que aportar verdad y transparencia era su responsabilidad. Mientras las miradas de aprobación empezaban a acumularse, una nueva inquietud le asaltó. ¿Y si este descubrimiento haría que su mentor lo menospreciara aún más? ¿Lo vería como una amenaza en lugar de un apoyo? Pero ya no podía dar marcha atrás, el debate estaba encendido. La moderadora pidió un receso para que todos meditaran la impresión de lo presentado. Manuel sintió que, en ese instante breve, su vida profesional había cambiado para siempre.
Había encontrado en sí mismo un poder que nunca antes se había permitido. Su voz resonaba. Pero también había una sensación inquietante que permanecía. La batalla no había terminado. Cuando el receso concluyó, todos se reunieron nuevamente, y Manuel sintió que el momento decisivo se acercaba. Las miradas estaban puestas en él, como si esperaran el gran final. Sin embargo, en la distancia había un nuevo pensamiento que empezaba a despertar una preocupación profunda. La posibilidad de que el análisis del documento revelara algo aún más oscuro y más profundo. Algo que podría involucrar a personas que nunca había imaginado. ¿Qué pasaría si este descubrimiento arrastrara consigo más de lo que estaba dispuesto a soportar? Se preguntó con inquietud, pero el fuego dentro de él ardía con fuerza. Sin embargo, en ese momento de reflexión, la necesidad de concluir esta lucha personal se intensificaba. La determinación de Manuel era una llama que no pensaba apagar. Pero al mirar a su alrededor, su mirada se detuvo en el rostro del doctor García, que ahora parecía abrazar la incredulidad y la ira. Las dudas convergieron al pensar que quizás todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? La pregunta punzante no se desvanecía. La traición que había permanecido oculta podía desatar fuerzas que nunca había anticipado. Los giros inesperados del destino lo acechaban, listos para alterar su vida una vez más. La sala parecía un campo de batalla. Las miradas se entrelazaban con un sentido de expectativa sobrecogedor, y Manuel sintió su corazón palpitar con fuerza. Cada segundo que pasaba multiplicaba la tensión en el aire, una presión casi tangible. Se acomodó en su asiento, recordando las horas de preparación, las noches sin dormir. Había llegado un punto de no retorno. Lo que había comenzado como una investigación personal se había convertido en un faro de ética para toda la comunidad académica. Cuando la moderadora reanudó la discusión, su voz era casi un susurro, marcando la transición a un territorio desconocido. Manuel, es momento de que continúes, indicó, y él asintió con seguridad renovada. Era su momento de brillar, y aunque las intenciones del doctor García pendían como una nube oscura, Manuel estaba decidido a no dejarse arrastrar por la incertidumbre. Lo que he compartido con ustedes es solo la punta del iceberg, comenzó. Su voz resonaba con un nuevo aire de confianza. La manipulación de estos datos es profunda, pero lo que hay detrás es aún más perturbador. Con cada palabra sentía cómo su valentía se solidificaba. La curiosidad en sus compañeros ahora apuntaba no solo a la integridad de su trabajo, sino a la posibilidad de que existiesen intereses ocultos más allá de lo que había anticipado. Comenzó a delinear los vínculos entre los investigadores involucrados en los datos manipulados y sus posibles intereses financieros. No se trata solo de cifras, sino de la posible complicidad de figuras que se mantienen en las sombras, declaró con un tono grave que hizo que la audiencia se acercara un poco más al borde de sus asientos. Manuel sabía que este era un terreno delicado, pero la urgencia de la verdad lo empujaba. La moderadora hizo una pausa. ¿Tienes pruebas concretas sobre estos vínculos? La pregunta era un reto, un guiño a su habilidad para llevar su presentación más allá de las meras especulaciones. Manuel respiró hondo y levantó una carpeta llenada de más evidencias. Había trabajado incansablemente para tener todo preparado, pero en su interior una parte de él temía la reacción. Por supuesto, respondió, señalando gráficos de conexiones entre los investigadores y sus industrias. Esto no es un ataque a la comunidad, sino un llamado a la autocorrección. La ética en la investigación no puede ser negociable. Las reacciones variaron, atravesando de la incredulidad a la reflexión. Manuel se sintió expuesto, desnudo ante sus colegas, pero su propósito era más grande que sus propias inseguridades.
La energía se sentía viva en la sala, sus palabras resonando en cada rincón como un tambor de guerra. Mientras el debate se intensificaba, la mirada del doctor García se tornó fría, casi amenazante. En su interior, Manuel cuestionaba si estaba listo para el inevitable enfrentamiento que se avecinaba, una confrontación que podría determinar no solo su carrera, sino su reputación. El nerviosismo se intensificó, no podía dejar que el miedo lo dominara. Era crucial mantenerse firme. Estamos en una encrucijada. Si decidimos ignorar esto, todavía podemos ser cómplices, Manuel declaraba con fuerza, las palabras fluyendo con un propósito renovado. Había algo liberador en confrontar la verdad y desafiar a quienes practicaban la corrupción. Aquella arena de discusión se transformaba en un espacio de lucha interna. En ese instante recordó su formación, todos los sacrificios, aquellos momentos de duda que lo habían acompañado. Se abrazó a su convicción, solidificando su lugar en aquel escenario. Cuando la sala volvió a sumirse en el silencio, una pregunta flotó por el aire. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos por lo que sabemos que es correcto? Esa interpelación vibraba entre sus colegas. Manuel miró a su alrededor, ansioso por obtener respuestas. Sin embargo, la respuesta del doctor García fue rápida y cortante. Esto es una acusación grave, Manuel. La presión crecía y Manuel notó el descenso de la moral. La confianza sembrada empezaba a desmoronarse. El nerviosismo se intensificó, no podía dejar que el miedo lo dominara. Era crucial mantenerse firme. Estamos en una encrucijada. Si decidimos ignorar esto, todavía podemos ser cómplices, Manuel declaraba con fuerza, las palabras fluyendo con un propósito renovado. Había algo liberador en confrontar la verdad y desafiar a quienes practicaban la corrupción. Aquella arena de discusión se transformaba en un espacio de lucha interna. En ese instante recordó su formación, todos los sacrificios, aquellos momentos de duda que lo habían acompañado. Se abrazó a su convicción, solidificando su lugar en aquel escenario. Cuando la sala volvió a sumirse en el silencio, una pregunta flotó por el aire. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos por lo que sabemos que es correcto? Esa interpelación vibraba con antisbrus entre sus colegas. Manuel miró a su alrededor, ansioso por obtener respuestas. Sin embargo, la respuesta del doctor García fue rápida y cortante. Esto es una acusación grave, Manuel. La presión crecía y Manuel notó el descenso de la moral. La confianza sembrada empezaba a desmoronarse. En su interior el miedo resurgía, pero una nueva conexión se formaba, un sentido de comunidad con aquellos que lo apoyaban. Las voces iban alzándose en defensa y en contra, pero el clamor interno en Manuel permanecía constante. La decisión estaba cada vez más clara. En un giro inesperado se escuchó un sonido apagado desde el fondo de la sala, un eco de una obra de teatro aún no representada. Manuel sintió que el desenlace se acercaba. ¿Acaso revelar la verdad podría costarle todavía más? Su mente giraba en torno a esa posibilidad mientras levantaba la vista, decidido a enfrentar lo inevitable. La lucha apenas comenzaba, y un temor nuevo se formaba en su pecho. Algo más siniestro podría estar al acecho en la penumbra de su descubrimiento. Mientras las conversaciones brotaban desde los rincones más oscuros de la sala, la pregunta quedó grabada en su mente. ¿Estás listo para lo que eso podría significar? El murmullo en la sala se volvió ensordecedor, una mezcla de desconfianza y sorpresa. Manuel sintió como si el aire se estuviera volviendo más denso. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como una campana que anunciaba no solo el peligro, sino también una nueva identidad que empezaba a forjarse dentro de él. Con el foco de atención dirigirse hacia él, la presión se intensificaba.
Pero en lugar de desmoronarse, Manuel sintió una chispa interna, no iba a retractarse. A medida que el doctor García comenzaba a organizar sus ataques, en vez de sucumbir a la ansiedad, Manuel pensó en las noches interminables de trabajo, en los ojos de la gente que había creído en él. Fue entonces cuando comprendió que este no era solo un momento crucial para su carrera, sino una oportunidad para redefinir su propósito. Si estamos aquí para mantener la integridad de la investigación, pronunció con calma, necesitamos estar dispuestos a confrontar la realidad, sin importar lo incómoda que sea. La firmeza en su voz sorprendió a algunos. Esos pequeños destellos de apoyo comenzaban a aflorar entre sus compañeros. Manuel decidió aprovechar cada gesto, cada mirada que validara su esfuerzo. Con una mente estratégica, preparó su defensa. Había trabajado las conexiones entre los investigadores y sus intereses ocultos del mismo modo que un ajedrecista conceptualiza sus jugadas. Era esencial que el doctor García no solo quedara expuesto, sino que también se pudiera ver desde esa perspectiva el riesgo de mantener en silencio una verdad inconveniente. Mientras la discusión se encaminaba hacia nuevos ecos de dudas y preguntas explosivas, Manuel decidió desafiar la narrativa creada por su antagonista. Miró fijamente al doctor García y continuó. Me alegra que estés aquí para aclarar esto. Si tu trabajo y el de tu equipo está libre de errores, entonces deberías abrazar las evidencias y ayudar a desenterrar la verdad. Las palabras se deslizaron como un río, llevando consigo la tensión y transformándola en flujos de claridad. Era un momento de revelación, donde su verdadera voz como investigador comenzaba a hacerse escuchar por sí misma, y eso, a su vez, desata un nuevo nivel de autoconocimiento. Las inseguridades y la duda eran impulsos que habían sido esenciales para empujarle hacia adelante, alentándole a afianzar su postura. En medio del intercambio verbal, la moderadora interrumpió, instando a los asistentes a mantener la calma. Sin embargo, Manuel pudo percibir que había algo más omnipresente. La presión podía estar nublando el juicio de algunos, pero para otros estaba encendiendo una llama. El dilema moral se acercaba cada vez más a la superficie, y creando un ambiente casi electrizante, Manuel supo de repente que su misión era hacer visible esta verdad desgarradora y liberadora para todos. Esta no era simplemente la denuncia de un escándalo, era la oportunidad de restablecer la confianza en un sistema que se había dejado corroer. Las confrontaciones se volvieron más frecuentes. En una de esas, el doctor García, visiblemente desquiciado, acusó: ¿Qué te da derecho a arrojar sombra sobre mi integridad? Esto es un juego peligroso, y tú no entiendes las repercusiones. Manuel sintió una punzada de desafío. Su mente ya había recorrido un camino de no retorno. Aprovechando el momento, Manuel contraatacó. Los verdaderos peligros son aquellos que eligen no ver. Estoy aquí para garantizar que todos asumamos la responsabilidad de lo que hacemos en nombre de la ciencia, no solo por nosotros, sino por futuras generaciones que dependerán de nuestra ética. Los murmullos se transformaron en suspiros pensativos. Era un pequeño avance, pero suficiente para dar lugar a la reflexión. Manuel, con el pulso firme y la idea clara de su propósito, soportaba el peso de la palestra. Sabía que se encontraba en el umbral de una verdad que podría costarle más que solo su reputación. Mientras los ánimos se dividían y la sala se llenaba de debates intensos, Manuel sintió un nuevo pulso de determinación. No podía volver atrás. Conocía los riesgos y el miedo solo alimentaba su deseo de seguir adelante.
Ya no se trataba solo de él, sino de abrir espacio para una nueva forma de comportarse éticamente en la investigación. Al terminar la mesa, una sombra se proyectó sobre él, mientras el doctor García se aproximaba con una expresión que presagiaba una tormenta. No pienses que esto ha terminado, Manuel. Las consecuencias son más profundas de lo que puedes imaginar, amenazó, dejando caer el pesado telón de la incertidumbre. Manuel, con un profundo aliento, sintió cómo dentro de sí algo se había transformado para siempre. Supo que el verdadero enfrentamiento se acercaba, y con ello una revelación que podría cambiarlo todo. La pregunta permaneció gravitando contra su mente. ¿Estás preparado para enfrentar los secretos que permanecen en la oscuridad? La tormenta dentro de Manuel apenas comenzaba. Al cruzar el umbral del auditorio, una presión palpable parecía seguirle, alimentando su ansiedad. Cada paso lo acercaba más a la inminente confrontación con el doctor García, un oponente que no solo representaba la corrupción institucional, sino también aquellos aspectos de sí mismo que había temido enfrentar. Había tomado la decisión de no retroceder, pero ahora se daba cuenta de que nunca había estado tan expuesto. Consciente de que la batalla que había comenzado no iba a resolverse en un solo día, Manuel se dedicó a nutrir su resolución. Se sumergió en el análisis de cada fragmento de información que había reunido. Esos días de arduo trabajo no podían desvanecerse ante un solo ataque. El hecho de haber cuestionado un sistema arraigado a su imagen le robaba el sueño, pero también le daba fuerzas. Ahora sabía que su defensa debía ser más que una simple respuesta. Debía ser una revelación capaz de agitar las conciencias. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Manuel empezó a reunir aliados, buscando entre sus colegas aquellos que también habían sentido el peso del temor. Durante las reuniones, notó cómo algunos se mostraban reticentes, cuestionando si era prudente continuar. Sin embargo, cada vez que escuchaba las voces dubitativas, su determinación se amplificaba. «Es hora de ser la voz de la verdad», se repetía incesantemente, mientras compilaba datos, intereses y conexiones que podrían ilustrar el entramado corrupto detrás de los detalles aparentemente inocuos de la investigación. Una tarde, mientras revisaba unas notas, una idea relampagueó en su mente. «Manuel, ¿qué es lo que te motiva realmente?». La pregunta se convirtió en un mantra dentro de su pensamiento. No se trataba únicamente de reivindicar su voz. En el fondo, anhelaba restaurar su sentido de pertenencia en un mundo que, indistintamente, podría ser justo y ético. Este proceso de autodescubrimiento le ayudó a clarificar su enfoque. Empezó a visualizar una presentación que no solo expusiera la verdad, sino que también inspirara confianza y resolución en sus colegas. Con la mirada fija en su objetivo, se propuso estructurar su mensaje de tal manera que cada palabra fuera un paso firme hacia la justicia. Sabía que debía equilibrar la crítica con una propuesta que invitara a la objeción y al diálogo. La ciencia necesitaba demostrar que era capaz de autocorregirse, y esa visión le daba impulso. Sin embargo, no todo era claro en su mente. Se enfrentó a un dilema moral constante. ¿Debería arriesgar su carrera por algo que podría repercutir en su vida personal? Cada nuevo descubrimiento le traía consigo no solo un sentido de empoderamiento, sino un creciente remordimiento por las consecuencias que podría sufrir. A veces se cuestionaba si realmente había sopesado cada riesgo, pero el pensamiento de claudicar le resultaba doloroso. Llegó el día de la presentación, y Manuel sintió cómo el aire en la sala se tornaba pesado. Las miradas estaban fijas en él, como si su destino dependiera de cada pulso de su voz. Miró al doctor García al fondo, recuperando la determinación que había cultivado. La claridad de su intención lo envolvía y lo armaba con una fuerza renovada.
Sabía que había llegado el momento de enfrentar no solo a su antagonista, sino también sus propios miedos. Daba sus primeros pasos al frente del podio cuando una sensación de certeza le atravesó. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una respiración profunda, una figura emergió del fondo de la sala. Era un ex colega suyo, alguien que había estado años en silencio. Su presencia imponente resultaba inesperada y Manuel sintió como si el mundo a su alrededor se detuviese. «No puedes hacerlo, Manuel», gritó, con una energía que cortó el aire. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». La sala se sacudió con sus palabras. La tensión aumentó y por primera vez Manuel se sintió cuestionado no solo por el doctor García, sino también su propia historia. ¿Qué secretos estaba ocultando y a qué precio? La atmósfera se tornó electrizante y una pregunta golpeó su conciencia. ¿Estás preparado para descubrir lo que has dejado atrás? Manuel dio un profundo respiro, sintiendo cómo la sala se llenaba de expectación. La figura de su ex colega, ahora un adversario, había destapado un torrente de emociones que creía superado. ¿Debería retroceder ante esta controversia o enfrentaría su verdad de una vez por todas? A veces hay que desenterrar los secretos para encontrar la libertad, respondió, su voz resonando con más fuerza de la que había anticipado. El eco de sus palabras marcó un punto de inflexión. Los rostros de sus colegas, antes incrédulos, comenzaban a llenarse de curiosidad y fuerza. La incomodidad que sentía se transformó en energía. Cada mirada era un nuevo impulso que alimentaba su resolución. Lo que aquí se discute trasciende lo personal, implica la integridad de nuestro trabajo y nuestra comunidad. No podemos permitir que la corrupción y el miedo se filtren en nuestra labor científica. Esa declaración cimentó su determinación. Observó cómo algunos de sus colegas se murmuraban entre sí, inquietos, sopesando las palabras que acababa de pronunciar. Sin embargo, sabía que no podía ser solo un discurso, quería que los hechos respaldaran su valentía. Durante semanas he estado investigando y he encontrado patrones de manipulación que nos ponen a todos en peligro, no solamente a mí. No hablo de venganzas, sino de rectitud, continuó, sosteniendo la mirada firme y desafiante hacia el doctor García. Este último, visiblemente incómodo, se esforzaba por mantener su expresión tranquila, pero la inquietud empezaba a brotar. Manuel presentó sus hallazgos de manera clara y concisa, cada uno respaldado por datos y evidencia documental. Se sintió compartir algo más que solo números. Estaba compartiendo su verdad, la que su abuela le había enseñado a valorar y proteger. Cuando terminó su exposición, la sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, la moderadora se dirigió al doctor García, quien, a pesar de su postura defensiva, se vio obligado a responder. Lo que afirma Manuel es un intento de socavar mi trabajo. Estas acusaciones son infundadas. Pero la tensión que ocultaba ya no podía disfrazarse. Manuel vislumbró un cambio en las reacciones. Murmullos de apoyo emergieron desde el fondo. Incluso algunos colegas comenzaron a asentir con la cabeza. Una vez más, el impulso de verdad había tomado forma y se extendía como un fenómeno. Aquí no hay lugar para la negación, los hechos están ante nosotros, enfatizó Manuel, enfrentando a los miembros de la Junta con la confianza renovada que antes creía inalcanzable. En sus ojos brillaba la determinación que había forjado a lo largo de su viaje. La conversación continuó y poco a poco se formaron grupos en torno a cada una de las evidencias expuestas. Manuel sentía que aquello era más que una lucha por su reputación, se había convertido en una comitiva de integridad, una revelación del poder de la verdad colectiva.
Los rumores sobre el doctor García empezaron a tomar otros giros. La inquietud que había sembrado se había convertido en fragor de curiosidad. Finalmente, la moderadora dio paso al cierre de la presentación, mientras los miembros de la junta debatían en voz baja. Manuel podía sentir cómo cada palabra que había compartido resonaba en el etos de su entorno, y a su alrededor el espacio empezaba a llenarse de una atmósfera renovadora. El momento culminante llegó cuando un miembro de la junta levantó la mano, instando a la reflexión. Manuel ha presentado una serie de hallazgos que requieren una investigación más profunda. ¿Estamos listos para enfrentar lo que esto pudiera significar para nuestra institución? El eco de esa pregunta reverberó en su interior. Era el reconocimiento que había perseguido, no solo para él, sino para toda la comunidad académica. La verdad finalmente había emergido y tomaba forma frente a todos ellos. Al finalizar la sesión, Manuel sintió una mezcla de liberación y responsabilidad. Ya no era solo él el que enfrentaba al doctor García. La comunidad había comenzado a reconocer la corrupción y a rechazar las prácticas deshonestas. La verdad siempre había sido su brújula, y esa lucha había inválido su voz. Manuel, un hombre renovado, se dirigió a la salida con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había recuperado no solo su dignidad, sino también el respeto por su propio trabajo. El camino hacia adelante no sería fácil, pero había sentenciado su lugar en el mundo académico como alguien que defendía la integridad. Y en el eco de sus pasos resonaba la fuerza que había hallado, una fuerza que le acompañaría en cada nuevo desafío. Así, con su propia verdad iluminando el camino, Manuel se dio cuenta de que había conquistado no solo una batalla, su propia transformación personal. La ciencia cada vez más se tornaría un espacio donde la verdad y honestidad prevalecerían en cada rincón. Ahora, esa historia, esa lucha única por la verdad y la justicia, podía inspirar a muchos otros. Y tú también puedes ser parte de esta historia de superación. Necesitamos que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Únete a nosotros en la búsqueda de la verdad.